¿Te ha pasado que creas un personaje, le haces las animaciones tú, consigues mejores animaciones en internet y cuando las utilizas pasa esto? Quédate en este video y te vamos a explicar poco a poco cómo solventar este inconveniente. Muy buenas mi gente, bienvenidos a un video más en el canal. Como lo dije en la introducción, el día de hoy vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo configurar de una muy buena manera sus animaciones. A veces cuando estamos haciendo un proyecto nosotros hacemos las animaciones del personaje, pero en internet a veces conseguimos animaciones muy buenas como en paquetes de pago o mixamos. Pero resulta que cuando colocamos las animaciones en nuestro personaje, pues pasan cosas extrañas como las que vimos en la introducción. Entonces, aquí podemos ver que yo tengo un personaje duplicado, el cual tiene su esqueleto. Uno tiene una animación que descargué de Mixamo y otro es una animación de un paquete de pago. Y cuando pues entramos en el Play Mode, el personaje con su esqueleto y con su animación de su paquete de pago, pues está totalmente bien. Pero cuando el personaje de la izquierda, que tiene la animación gratis que descargamos en Mixamo, pues no hace absolutamente nada. Y esto es básicamente un error de configuración que lo vamos a resolver rápidamente. Ahora bien, como les comenté, los dos personajes tienen el mismo avatar. El personaje de la derecha sí se está animando bien y el de la izquierda no. El problema aquí principalmente es la animación, ya no es el esqueleto y no es el avatar de personaje, es la animación como tal. Ahora bien, ¿cómo solventarlo sin perder tanto tiempo? Sencillo. Primeramente, revisamos cómo está configurada la animación del personaje de la izquierda y vemos que es genérica. Ya después de eso, cerramos el animator de este personaje y revisamos el animator del otro. Aquí observamos que la animación de este personaje de pago resulta que está en humanoid y esa es por lo general la principal causa para que pues la animación no funcione en el personaje de la izquierda. Recordemos que es un personaje duplicado y que le agregamos simplemente una animación nueva que conseguimos en internet. Entonces lo que hay que hacer en este momento vendría siendo esta animación que descargamos, cambiarla de genérica a humanoid. Luego de cambiar nuestra animación de Generic a Humanoid en la sección de Rig, podemos ir a la sección de Animation para hacer ciertas cosas. Por lo general, ya cambiar a Humanoid corrige el problema, pero si esto no sucede, puedes importar las constraints y puedes también activar el loop para que la animación se repita constantemente y también puedes bake into pose en el eje Y, el eje X y el eje Z. Aplicas todo eso y te vas al Playmood para verificar si todo está correcto. Y listo mi gente, ya en el Playmood podemos observar que ya se solventó el problema. Esto es todo por el video de hoy. Si no sabes de dónde conseguir personajes o animaciones gratis, aquí te dejo una tarjetica para que sepas cómo hacerlo. Si te gustó el video deja tu like, cualquier duda deja un comentario, suscríbete y nos vemos en otro video. Chao chao.